¿No te ha pasado que cuando tú ves a alguien desempeñando un cargo, ves que no lo hace como tú quisieras y te pones a criticarlo, a decir, es que no es la persona correcta para ese cargo? Si yo estuviera ahí y yo lo hubiera hecho mucho mejor y yo hubiera hecho esto y esto y esto. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque más pronto cae un hablador que un cojo. Y la lengua se nos suelta muy fácilmente en estas situaciones donde nosotros suponemos que lo haríamos mejor. Pero solo te recuerdo, no critiques la forma de caminar del prójimo si antes no te has puesto por lo menos 5 minutos en sus zapatos. Tú no sabes lo que implica estar donde él está y nadie te garantiza que tú harías mejor las cosas. Por ejemplo, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Judas Iscariote? ¿Qué dices? Yo jamás en la vida hubiera hecho lo que él hizo. Primero muerto, primero me dejaba matar por mi Señor a venderlo por 30 monedas como ese miserable. Bueno, pues en teoría nadie quisiéramos ser traidores, pero ¿quién sabe? Por eso ni siquiera te consideres mejor que Judas porque no sabes si tú estuvieras en ese lugar, si tú hubieras hecho lo mismo o algo peor. Judas era la persona incorrecta. ¿Era alguien incorrecto para estar en el grupo de los apóstoles? ¿Tú crees que el Señor se equivocó al llamarlo? El Señor no llama personas incorrectas porque no hay personas incorrectas. Lo que hay son decisiones y actitudes incorrectas. Eso sí, eso pasó con Judas. El Señor vio en Judas Iscariote a alguien a quien podría formar como un gran apóstol. Sin embargo, él fue dejando corromper su corazón por la ambición. Él fue tomando muy malas determinaciones hasta que hizo lo que hizo. Mira, pero él no es una persona incorrecta, porque el Señor lo llamó. De no haber hecho lo que hizo, tal vez hoy estaríamos celebrando su fiesta y sería un gran santo, una gran inspiración para todos. Pero bueno, hizo lo que hizo, su lugar quedó vacante y ese lugar vino a ocuparlo Matías, cuya fiesta es hoy. Nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles que al quedar vacante el lugar de Judas, un lugar vacío entre los 12 apóstoles, y es importante que fuera el número de 12 apóstoles, ya que la iglesia es el nuevo Israel. Recuerden que Israel tenía 12 tribus, y entonces, para no perder ese simbolismo, debían seguir siendo 12 apóstoles. Bueno, el lugar de Judas quedó vacante. ¿Quién lo iba a ocupar ahora? Cualquiera diría que lo haría mejor que Judas. Pero cuidado, el Señor sabe a quién llama, a quién elige. Llamó a Judas en su momento, y ahora los apóstoles debían pedir la luz del Espíritu Santo para saber a quién poner en el importantísimo lugar de un apóstol. Y aquí había 2 candidatos. Uno que tenía por apodo el Justo, y otro que era Matías, a secas. Él no tenía apodo, él no tenía distintivos, ni medallas, ni credenciales. Solamente había sido testigo. Había estado junto a Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Esto nos da una pauta. Primero, qué triste que algunos que quieran liderazgos, sobre todo dentro de la iglesia, anden haciendo campaña, se anden promoviendo y sobre todo su método de campaña sea desprestigiar a aquel a quien pretenden reemplazar. Qué mejor que seas reconocido por tu virtud, que seas llamado e invitado para que así se note lo que nos dice también el Evangelio de hoy. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Ahí el Señor sabe a quién llamar, a quién poner para dar fruto. Qué feo es andarse promoviendo, siempre tirando piedras, siempre como francotiradores, con esa soberbia y esa arrogancia de que yo lo voy a hacer mejor. Y a veces termina siendo peor que el mismo Judas. Además, el que fue elegido no fue el que tenía el sobrenombre de justo, ni fue el que tenía más estudios, más respaldo, más experiencia, sino alguien que había sido testigo. Alguien que seguramente iría conforme al Espíritu del Señor. Alguien
en quien el Señor podría confiar. Así que el Señor supo a quién elegir, así que inspiró a los apóstoles para poner a Matías, que de él solo sabemos que ocupó el lugar de Judas, ya no sabemos nada más de él. Pero, así como los que hacen algo mal hacen mucho ruido, los que hacen las cosas bien no hacen ruido. Por eso podemos suponer que aquel que ocupó el lugar de Judas compensó largamente con su fidelidad la herida que Judas dejó con su infidelidad. Tú, cuando veas que alguien no está desempeñando bien su función, exhórtalo, aconséjalo, ayúdalo. Y si no puedes hacer nada de eso, pues pide por él. Pero no supongas que tú lo harías mejor. Si de plano te das cuenta de que eso que él está haciendo, tú no serías capaz de hacerlo mejor, entonces calladito te ves más bonito, no critiques. Y si tú crees que sí lo podrías hacer mejor, te recuerdo que no todo depende de tus cualidades humanas, que hay que dejarle a Dios ese espacio en el que Él hace maravillas por los que elige, ese espacio en donde no todo depende de uno, sino que el Señor se manifiesta a través de la fragilidad y de la ignorancia humana. Si tú ves que alguien que está ocupando un cargo importante no lo está haciendo bien, pide por él. Y si tú eres el que está desempeñando ese cargo y sabes que eres muy criticado, bueno, pues revisa tus actitudes, sea humilde, déjate corregir, aunque recuerda a quién es al que le debes tu fidelidad. No estamos para darle gusto a todo mundo. Y si recae sobre ti un cargo inesperadamente, recuerda que el Señor sabe a quién llama, que no hay personas incorrectas. No te consideres tú la persona incorrecta para esa misión que Dios te está pidiendo. Simplemente ten cuidado de no hacer cosas incorrectas y de no separarte de aquel que te llamó, porque este es su mandato: permanezcan en mi amor. Judas terminó mal porque no permaneció, no perseveró en el amor de Jesús. Lo más importante no es ni tu capacitación, ni tu preparación, ni tu genialidad, sino que permanezcas siempre unido en su amor. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.